El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Hola, buenos días. Habla Andrés Fonseca, locutor y productor del programa Pasa la Voz. Estamos en el cuarto programa de este semestre y estamos con una invitada muy especial también que hace parte del CEPAS, la profesora Laura López, que también pues integra el CEPAS y hace parte de la Facultad de Bellas Artes. Así que bienvenida, Laura, en este día de hoy para conversar sobre los temas que hacen parte como de tu trabajo, de tu exploración también como investigadora, que son los temas de arte, memoria y construcción de paz. Así que bienvenida al programa a conversar un rato. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho venir acá a la Pedagógica Radio y bueno, muchas gracias a ti, Andrés, por este espacio. Bueno, Laura, para empezar un poco la conversación, me gustaría que empezáramos a hablar un poco de la importancia de las artes en este tiempo, pues que, como sabemos, es un tiempo donde están sucediendo muchas cosas en el mundo, en nuestro país, incluso en la misma sensación de la vida en las personas, como asuntos existenciales. Están jugándose muchas cosas en el medio político también, el auge también de autoritarismos en el mundo. Entonces yo sí quisiera como empezar en ese medio, ese contexto que yo lo siento que es un contexto como de transición, ¿cierto? Como un contexto donde hay algo que está como acabándose y algo nuevo necesita empezar a surgir. Siento yo que la educación está también en ese espacio como liminal entre mundos. Estamos en un espacio que hay unas cosas que funcionan. Después de la pandemia yo creo que hay también un grado también de transición fuerte. Me gustaría entonces, y teniendo en cuenta pues lo que ha pasado también en el país, ¿cierto? ¿Cuál crees tú? ¿Cómo nos podríamos acercar y cuál sería la importancia de hablar de arte en medio de ese contexto pues tan problemático y tan complejo que estamos viviendo como humanidad? Bueno, es una pregunta difícil de inicio. Creo que el panorama ahí es muy amplio. Yo también pensaría, y es algo que estamos viendo mucho en la universidad, como tanto en pregrados como en posgrados, y es esta crisis, como esta idea como de la crisis del progreso, de la crisis como de esas ideas del desarrollo, ¿no? De la supuesta promesa que nos hicieron los modelos, pues la modernidad y después los modelos neoliberales y capitalistas, de que todo esto iba hacia un lugar y resulta que ese lugar nunca llegó. Entonces también cuando se incumple la promesa, se vuelve muy complejo seguir como encontrando sentido en el mundo. Digamos esa crisis también del sentido, creo que le ha dado un lugar a las prácticas artísticas que también ha sido bien, bien importante. Pues porque al final también el sentido se encuentra en el hacer, en el crear, el poder tener, digamos, un lugar de aparición, de posibilidad en el mundo. Y esa es una de las preguntas de las prácticas artísticas. Yo creo que en Colombia, pues yo creo no, sino más bien lo que hemos visto más o menos desde el 2000 en adelante es que también de la mano de los acuerdos de paz, que también han sido unas promesas complejas, porque si bien se han logrado cumplir, digamos, hacer avances en torno a la paz, también hay muchas promesas incumplidas en torno a los procesos de paz. Entonces, en ese marco y sobre todo como después de la Constitución del 91, después la Ley de Justicia y Paz, ¿no? La Ley de Víctimas, como que todos estos marcos normativos, luego el proceso de paz en el 2016, nos han dado la posibilidad de que desde la práctica artística exista como esta noción de reparación simbólica.
que es como ese anclaje que también han encontrado los movimientos y organizaciones de víctimas para exigirle al Estado que parte de sus procesos de reparación integral sea también un ejercicio desde lo simbólico, desde la creación y desde el hacer. Entonces hay como una especie de boom en los 2000 de las prácticas artísticas ligadas a los procesos de memoria, de reparación del tejido social, en el marco sobre todo del conflicto armado en Colombia. Entonces yo creo que también esa transición de la que hablas tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con empezar a ver qué ha sucedido en este siglo en la práctica artística y cómo al final también se ha vuelto casi que un vínculo posible con las comunidades y con sus necesidades. Yo no me atrevería a decir que de sanación, pero sí al menos de acercarse a la elaboración del duelo, que es como un poco lo que hemos visto en esas prácticas como más de este momento en el que estamos. Sí, claro, hay un aspecto importante y es como la construcción de sentido en medio del sinsentido que deja también la violencia o la guerra y que rompe también, pues lo que mostró también la Comisión de la Verdad, que tiene un impacto muy grande en las relaciones de las personas y de la sociedad y de la confianza que se tienen los unos a los otros, como que se empobrece un poco el tejido relacional. ¿Tú cómo podrías ver ahí ese papel del arte? Porque yo siento, y es algo que también desde el CEPAS vamos a estar como trabajando en los próximos meses, y es un poco crear narrativas que vayan también en ese aporte también para las comunidades, en esa construcción, cómo ayudar a construir y andamiar esas posibilidades para la construcción del sentido, cuando el sentido es algo que está ligado que es algo que se construye en una comunidad y en un contexto y tiene una pertinencia real para las personas. Entonces yo recuerdo mucho en ciertas narrativas de personas que después del conflicto eran asombradas por volver otra vez a mirar el cielo y las estrellas, de poder encontrarse con nosotros, cosas como tan sencillas que uno da por sentado, pero que la violencia rompió. También la forma como en el caso de los duelos, ya que tú hablabas de eso, de las comunidades que ya no podían seguir enterrando a sus personas con las matrices culturales, con lo que lo hacían. Entonces como que hubo muchas rupturas también en el tejido cultural fuertes, que tuvo impactos muy fuertes, pero también está el tema de que esas prácticas artísticas ayudan también a dar un sentido de pertenencia, de comunidad, de sentido y de juego, que yo creo que es una cosa que me parece súper importante, y una de las cosas que a mí me gustan más del arte, y es como la posibilidad de imaginar, de jugar, de tener esa libertad también de construir algo que realmente alimente a las personas. Entonces a mí sí me gustaría hablar también desde la perspectiva educativa y de la perspectiva como tú como investigadora, de las experiencias que has conocido, como qué cosas de pronto, elementos podrías traer acá a colación que podrían ser significativas para esa construcción de paz y de convivencia. Sí, pues, yo voy a partir de algo que puede ser, digamos, más incorrecto, pero creo que una de las formas también en las que las prácticas artísticas y también la educación artística pueden aportar a la construcción de paz es también conocer sus límites, porque ha pasado también como con este boom que habla de la reparación y de la sanación, que a la práctica artística se le ha endilgado un rol que no le corresponde, que es como el de reparar profundamente e integralmente los procesos de violencia, de victimización, de revictimización de las personas en el marco de distintos escenarios, digamos, estructurales de violencia. Entonces, uno también en eso tiene que ser muy sincero, porque el arte puede en algunos procesos, de pronto, en algunas personas, generar escenarios de sanación o de reparación, pero ese no es ni el sentido ni el horizonte mismo de la práctica artística. Es decir, claro, conectamos con la sensibilidad, conectamos con los otros, podemos construir comunidad, podemos hacer denuncias políticas. Hay muchos, digamos, campos de acción para las artes, pero reparar es una tarea, es un trabajo del Estado, de las instituciones, y es una política que debe ser integral, que debe reconocer la materialidad, lo económico, el rescate del territorio, lo ecológico,
la política pública. Entonces, cuando también se usa la práctica artística para llegar a las comunidades y decir, vamos a hacer este ejercicio simbólico y ya con esto reparamos, pues también terminamos haciendo una acción con daño, ¿no? En vez también como de aportar esa construcción. Entonces, yo partiría diciendo que uno debe saber cuáles son los límites y los alcances que tiene como la práctica artística o estética. Pero también hay muchas obras y muchos artistas que han venido trabajando muy profundamente esas relaciones y que además le han dedicado toda su vida a la relación entre, por ejemplo, las denuncias racistas, no solo a las artes, sino a la cultura. Entonces, por ejemplo, pensemos en Liliana Angulo, que ahorita está de directora del Museo Nacional, y quien tiene toda una obra pensada sobre lo que implica la representación del racismo y cómo ella empieza a pelearse con esas imágenes e incluso a ponerlas sobre su cuerpo. Y ella dice que muchas veces el performance que hace tiene que ver con encarnar los racismos a los que ha sido sometida en su vida. Entonces pensar eso, ¿no? Como esas imágenes de Blancox, todas esas escenas culturales que terminan consolidando las estructuras más racistas y que terminan legitimando las peores violencias. O pensar, por ejemplo, en mujeres creando en Bolivia, digamos, saliéndome de Colombia, en la práctica anarcofeminista, ¿no? De mujeres que parte como de su intención estética es hacer denuncias públicas. Entonces se toman la calle, hacen carrozas, ¿no? Intervienen en el espacio, pero también tienen una casa de acogida para mujeres que han sido violentadas por sus parejas o que en general han sido víctimas de violencias basadas en género, y les dan ayuda jurídica y les dan un lugar donde quedarse mientras encuentran un lugar seguro al cual irse. O pensar, ya volviendo por ejemplo a Colombia, en la Organización Femenina Popular en Barranca Bermeja, que tiene uno de los procesos más largos de resistencia y de trabajo colectivo, además de denuncia de violaciones de derechos humanos. La OFP lleva más o menos desde los 70 trabajando, y ellos empezaron con el movimiento sindical y el movimiento obrero a construir ese espacio, y las mujeres se organizan para, en el marco de la arremetida paramilitar en su territorio, denunciar desde la práctica estética. Entonces, por ejemplo, hacen una marcha en la que cada mujer tenía 2 piedras del río, que tenían, digamos, de ahí del río Magdalena, y empiezan a hacer sonar las piedras, y ya solo el sonido de las piedras es un modo de denuncia en un escenario en el que no pueden hablar. Entonces ahí vemos cómo también la práctica artística se vuelve un escenario de denuncia, pero también de imaginación, en donde es posible frente al otro, ¿no? Frente al otro que está dispuesto a quitarme la vida si digo algo, hacer un ejercicio estético que incluso lo haga dudar de si lo que estoy haciendo es una denuncia o es una práctica artística o qué es eso. Y también esa posibilidad de que no nos enmarquemos, yo creo que es una de las grandes como apuestas de las prácticas artísticas, que además eso viene muchísimo como de las dictaduras del Cono Sur, de poder en medio de la represión política y de la violencia hacer prácticas estéticas que hagan que no sea tan fácil agarrar hasta qué punto eso es una denuncia o es una obra de arte, o puedo no encarcelar a ese, o lo persigo o no lo persigo. Es esa posibilidad como también desenmarcarse del discurso político más tradicional sin dejar de hacer denuncia política, pues es también como una de esas enseñanzas que vemos. Y ya digamos pensando como en los procesos educativos, yo lo que he venido trabajando mucho es la formación de la mirada, ¿no? Pensar que, claro, hay una línea que puede ser como el análisis de las prácticas estéticas, pero hay otra que tiene que ver con la representación visual en medios de comunicación, en redes, ¿no? En lo que implica ver la guerra y consumir la guerra, y en cómo eso también nos ha llevado a una visualidad de la indolencia o de la anestesia. Entonces yo creo que desde la educación uno también puede volver a generar como procesos sensibles, pues en esos marcos.
Escuchas las voces y sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Transmitiendo para ti desde Bogotá, Colombia. Somos la Pedagógica Radio. Bueno, después de esta respuesta, sí me gustaría seguir profundizando en esto de lo educativo y también un poco de los temas de memoria que han tenido un boom en las últimas décadas en América Latina. Sería interesante mirar cómo la potencia que tiene el recordar, pero cuando ese recordar puede volverse también peligroso para las mismas comunidades. Yo escuchaba en un evento que se hacía sobre paz de alguien que preguntaba hasta cuándo y como cuándo también el olvido también es importante para continuar la vida y seguir construyendo, porque hay a veces, siempre, ¿cómo hacer como para honrar la dignidad de la memoria sin perpetuar las memorias de violencia? Es una pregunta que yo me hago, no tengo respuesta, pero sí me gustaría, ya que tú eres una experta en el tema, hablar un poquito como contigo sobre estas paradojas de la memoria, del olvido, los procesos de reparación que tienen a veces en ese proceso, y lo sabe uno también dentro de las experiencias también difíciles, la importancia del olvido también para seguir viviendo, porque quedarse uno con todas las memorias, uno no podría tener una vida en paz. ¿Cómo ves tú eso, Laura? Y algunas reflexiones al respecto de la memoria. Sí, qué pregunta tan difícil. Tú arrancaste muy a las 9 de la mañana con preguntas difíciles. Yo creo que, digamos, entiendo y entiendo que hay ahora unas discusiones en relación al derecho a olvidar, pero creo que ese derecho a olvidar está más anclado a las personas que han sido víctimas de atrocidades y que, digamos, su experiencia de vida las ha llevado además a ejercicios de revictimización muy complejos cuando el Estado no responde a las demandas de justicia. Pero creo que las sociedades y las personas también que acompañamos esos procesos no tenemos ese mismo derecho a olvidar. O sea, creo que ese derecho les pertenece a quienes en carne viva han vivido, digamos, la violencia y el dolor, pero como sociedad, cuando nosotros caemos en las prácticas del olvido, pues ya sabemos, y eso ya está más que, digamos, más que estudiado, trabajado y de todo, repetimos. Y nosotros además somos una sociedad en la que es muy complejo porque seguimos en medio del conflicto armado haciendo memoria del mismo conflicto armado. Entonces, y el conflicto armado no es la única violencia, ¿no? También hay otras violencias estructurales que permean como el cotidiano. Entonces, también en ese boom de la memoria que mencionas, que claro, en un primer momento viene con lo que implicó la Segunda Guerra Mundial y como que lo que implica es el exterminio en Europa, ahí surgen unas preguntas sobre lo que implica la memoria en esos escenarios, y surge también la relación con las críticas y las pugnas a la historia o a los olvidos que son selectivos por parte de los estados. Pero creo que en América Latina cada vez, y en África también, cada vez ha habido un ejercicio de dignidad que nos ha llevado a pensar que la memoria que reclama el norte global no es la misma que reclamamos nosotros. Entonces, acá parte de hacer ese ejercicio de memoria es, por ejemplo, la mirada a una memoria más decolonial, que hable de la herida colonial, que diga que parte de las violencias que estamos viviendo ahorita no derivan únicamente como desde este último tiempo, sino que son violencias incluso ejercidas por Europa cuando llegan e invaden nuestros territorios, y que incluso pensar que el gran ejercicio de exterminio y de genocidio es la Shoah y no pensar que es la invasión de América, pues ya nos pone en un lugar muy difícil, porque ahí ya estamos precisamente haciendo un borramiento, ahí ya hay un olvido selectivo por parte incluso de los estudios de memoria europeos. Entonces, creo que esa es una pregunta que de un tiempo acá ha sido muy fuerte en estos países, y que se ha pensado cómo volvemos a reivindicar incluso como nuestro derecho a aparecer, esas voces que han sido invisibilizadas. Pero también hay otra apuesta de los estudios de la memoria que tiene que ver con el feminismo y con las teorías queer, y lo que ha implicado que esos borramientos también suceden sobre los cuerpos,
y que esos modos de la violencia además arrebatan vidas, ¿no? Entonces, por eso también muchas veces las prácticas artísticas se piensan hacer visibles esos borramientos. Pienso en Regina José Galindo, que ella es guatemalteca, una artista de performance que trabaja, por ejemplo, el feminicidio y hace unas esculturas vivientes en distintos países con las que quiere mostrar, por ejemplo, cuántos han sido los feminicidios a la fecha en la que ella hace la intervención artística, y lo hace a través como de cuerpos de mujeres que están cubiertos con mantas y que, por ejemplo, cuando el sol empieza a bajar en esos lugares, las mujeres empiezan a cubrir y desaparecen con el sol. Entonces, yo creo que esos también son unos modos de entender la memoria que nos dicen que, pues, que hay como intersecciones, que la memoria, o sea, que el gran campo de la memoria tiene unas memorias que selectivamente no han tenido el mismo derecho a aparecer y que pues también tienen que empezar a posicionarse en estos contextos. Claro, y hay unas tradiciones también culturales en el país alrededor de la música, alrededor de la ancestralidad que resultan aportándole muchas cosas y son memorias que todavía no han sido integradas por el conjunto de la sociedad y que podrían darnos claves para pensarnos muchas cosas de cómo convivir y cómo estar con el otro y cómo resolver las circunstancias y cómo acompañar, como en un trabajo de grado de la maestría que era muy bonito y era como la música Misak, cómo esa música acompañaba todo el ciclo de vida desde el nacimiento hasta la muerte. Fue una investigación que tuve la oportunidad de leer y me parecía muy chévere esas matrices culturales también que nos puedan a nosotros permitir tener rituales para pues acolchonar un poquito la dureza de la vida y las circunstancias difíciles, pero también las circunstancias donde hay mucha alegría, ¿cierto? Es tanto en lo bueno como en lo malo, en los momentos transicionales, que curiosamente en la pedagogía también a veces hay ciertos ciclos que deberíamos acompañar pues mejor con los niños, con las personas mayores y a veces se tiene como esas intuiciones en los mundos ancestrales que también la ciencia llega también después de muchos años a esos mismos temas. Entonces es muy chévere ese tipo de cosas, esa interculturalidad y esas maneras como de dialogar un poco con esas memorias también. Lo que llamaba también Hugo Semelman, recuerdo en Manizales nos decía la memoria olvidada de la rebeldía, la memoria de los proyectos que todavía no se han contado, que se han intentado construir y han fracasado, que los han borrado y que tienen también una semilla de esperanza e incluso para la formación de las presentes generaciones. Eso tiene mucho que contar. Las metáforas de América Latina, nos decía Hugo en ese tiempo, ¿cuáles son las metáforas que hay acá en América Latina como los gérmenes de resistencia donde podemos empezar a ya no tener un discurso tan alicaído porque él nos veía a nosotros en ese momento como heredando un discurso también muy europeo del cansancio, la muerte del sujeto, de la razón, de la historia, de un consumo de unas teorías que realmente estaban llevándonos a empequeñecernos y a disminuirnos en nuestro potencial político de agencia. Y él decía, bueno, ustedes están jóvenes, tienen unos privilegios que tienen que también poner tienen que saber cómo, cierto, como que era un jalón de orejas y para nosotros fue un estremecimiento en medio de como de un consumo también de unas historias que ni siquiera eran las nuestras. En uno de esos eventos dijo, bueno, ¿y ustedes conocen al Altar Arturo Escobar? Eso fue hace como 20... En el auditorio, en la ciudad donde él es oriundo, nadie lo conocía. Entonces nos mostraba cómo el colonialismo cognitivo y como que no teníamos nosotros como intelectuales y como personas interesadas en pensar ciertas cosas, dialogando con los pensadores regionales. Claro. Una memoria también oculta del pensamiento que también está y se ha construido. Siento que eso puede ser importante también para la educación, Laura. Sí, ahora que lo mencionas, yo he venido pensando este semestre que he acompañado pues, como profesora de la Facultad de Artes, tanto procesos en pregrado como en posgrado, y yo veo que, por ejemplo, en posgrado muchos de los profes que están haciendo su maestría están desarrollando unos proyectos impresionantes y se están dando la tarea, por ejemplo, de ser legatarios de la Comisión de la Verdad. Entonces me ha pasado en varias clases que profesores que trabajan con infancias están trabajando el tomo de No es un mal menor con los niños y las niñas. Y se están pensando didácticamente cómo empezamos a hablar sobre el impacto del conflicto armado en las infancias con las infancias. Con infancias que decir que no les ha tocado la guerra es mentir, porque a todos y a todas nos ha tocado la guerra. Lo que pasa es que no ha habido, digamos, como una acción directa, un ejercicio victimizante específico sobre ellos, pero seguramente hasta sobre sus familias, sobre las personas que las rodean, sí. Entonces,
Creo que sí es cierto que, por ejemplo, los docentes, los artistas, ¿no? Los gestores comunitarios se han dado a la tarea de sostener un montón de procesos, además de sensibilización de las nuevas generaciones, y lo hacen además desde un lugar del afecto, ¿no? Del afecto entendido como ese cariño y esa ternura, pero también de la afectación, de llevar al otro a afectarse, a sentir, a que le duela, digamos, el país que está viviendo. Entonces, también creer que todo está perdido, ¿no? Que no hay una posibilidad de futuro, es algo muy complejo. Hace poco nos decían de Reconectando, que es una organización que trabajó también con la Comisión de la Verdad y que hace los diálogos improbables, les llaman ellos, que son esos diálogos, por ejemplo, entre víctimas y perpetradores de los crímenes, y los ponen a dialogar entre ellos sobre la construcción de paz. Nos decían que es muy complejo creer que no hay posibilidad, ¿no? Que, por ejemplo, en este país todo ya está llevado a una crisis de sentido en la que ya no hay nada que hacer, cuando todos los días, todo el tiempo, nos encontramos con procesos donde vale la pena hacer. Gracias, Laura. Una última preguntita que te quería hacer, ya que estás aquí. Próximamente sé que del Grupo de Arte y Formación para la Paz, en el que también hago parte, va a ser la publicación de un libro. ¿Pudieras contar brevemente el sentido de ese libro en el contexto de lo que venimos hablando, como para rematar nuestra conversación? Sería maravilloso. Sí, estamos muy contentos y contentas con ese libro. El libro se llama Estéticas de la Reexistencia, la fuerza que mueve las cosas. Es un libro que venimos trabajando hace ya unos años con algunos profesores y profesoras de la Facultad de Artes, y este libro precisamente aborda eso, aborda las prácticas de resistencia que hoy todavía siguen en medio del conflicto armado y de la violencia. Entonces, el libro busca precisamente pensarse cómo podemos acercarnos a esta práctica para poder entender posibilidades a presente en este mundo. Entonces, son varias prácticas. Cada profe construyó, digamos, un capítulo estudiando, analizando muy bien cómo de qué se ha tratado cada uno de esos ejercicios de creación. Y la idea es también ver precisamente esa dignidad de los pueblos a la hora de construir reexistencias, ¿no? Que no es, y pensábamos reexistencias porque no solo resistimos, sino que también disfrutamos, ¿no? Y la idea también es esa, en la vida que tenemos, poder disfrutar y tener como unos espacios dignos. Bueno, Laura, muchas gracias por estar aquí, por tus palabras, por tus provocaciones. Y bueno, esperamos que pronto ver a luz esta publicación, que estaremos también haciéndole la difusión respectiva. Ojalá pueda estar para la Feria del Libro y poderlo compartir allá con muchas personas. Ojalá. Y bueno, damos gracias a todos los que hacen posible este espacio. Así, gracias, Laura, por la venida, pero ya se nos acaba el tiempo. Vamos a dar las gracias a los que hacen parte de este proceso y están implicados en la producción. Mario Enríquez en el Control Master, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres. Laura Chávez en las comunicaciones y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Así que nos despedimos esta vez de Pasa la Voz. Esperamos para las próximas sesiones estar el 9 de abril, el Día de las Víctimas, transmitiendo en lo posible desde la Plaza de Bolívar. Vamos a estar ya dando las coordenadas para ese evento. Todavía es algo que se viene y vienen cosas muy chéveres para Pasa la Voz. Le quiero también hacer énfasis que desde el CEPAS estamos abriendo una convocatoria que está hasta el 25 de abril para el semillero de investigaciones en arte, comunicación y culturas de paz. Así que todos bienvenidos a participar. Y bueno, agradeciendo mucho esta emisión, nos despedimos. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores.